Overlord. Epílogo. Había un desierto al suroeste del centro del continente. Se llamaba el Desierto del Dolor, o tal vez el Desierto de Gigaborsa, según el gran imperio que una vez estuvo aquí. Aunque era un desierto bastante extenso, algunas regiones recibían lluvias, por lo que varias rachas, y monstruos, vivían aquí. Estaba el gran reino de los escorpiones Babilsat, la pequeña nación de los genios de Slutarn, y el grupo religioso que veneraba al dragón de la luz como su deidad principal, cuya fe era generalizada entre los nómadas, tenía su santuario principal en este lugar. Y al borde de este desierto había un tornado gigantesco que llegaba una vez cada 30 años. Tenía miles de metros de diámetro y una altura inconmensurable. Aunque había alguna discrepancia en la hora exacta de su aparición, el tornado ocurría exactamente en el mismo lugar y casi exactamente a la misma hora. Este era un remanente de un ritual mágico fallido del gran imperio que una vez existió aquí. La capital de este antiguo imperio sobresalía de debajo de la arena. Este fenómeno había sido desencadenado por un objeto mágico increíblemente poderoso conocido como el cetro de las arenas. Había tenido lugar después de que el Mususu naciese y se elevase a los cielos. Era una puerta que conducía a otro mundo, y que aspiraba todo. Había muchas explicaciones en ese sentido, pero todos los que habían entrado en el tornado para intentar desentrañar el misterio nunca habían vuelto. Mucha gente había ido a explorar el lugar antes de que llegara el tornado, pero habían encontrado un lugar perfectamente normal, sin señales de que existiera algo allí. Como se podía predecir el día en que se produciría el tornado, muchas personas planearon esperar en el lugar donde estaría el ojo de la tormenta cuando apareciera. Pero como era de esperar, nunca regresaron. Otros trataron de entrar por el aire, y también habían desaparecido. Por lo tanto, nadie tenía idea de por qué había aparecido ese tornado, o qué había en su centro. Y luego, en algún momento, ver ese gigantesco tornado desde la distancia se había convertido en un evento en el que todos los residentes del área circundante participaban cada 30 años. La tormenta azotó su cuerpo. En lugares donde caminar era difícil como el desierto, era muy difícil resistir vientos fuertes, que desequilibraban. Una persona podría caerse fácilmente si se descuidara. Si tan solo pudiera usar la creación. ¿Quién sabe cuánto más fácil podría ser mi camino por delante? Si él suprimiera este tornado del desierto con la creación, y hubiera alguna razón por la que el origen de este tornado lo estuviera haciendo, era posible que las cosas pudieran terminar sin que se resolviera el misterio. La razón por la que Suzuki Satoru había tenido una idea tan tonta como esa, que había sido rechazada inmediatamente por la razón anterior, era porque sus condiciones actuales eran realmente tan difíciles para él. Suzuki Satoru gritó para que se le escuchara en los vendavales. Estaba unido a sus dos compañeros detrás de él por una cadena de mitril. Empezó gritándole a la que más le preocupaba. «Keeno, ¿estás bien?» Una voz que se correspondía con el volumen de Suzuki Satoru le devolvió el aliento. Pertenecía al segundo asiento del nuevo Ainzo Algoun, Keeno Fast Risinbern. «Estoy bien». Aunque la voz de la niña era fuerte, no podía evitar pensar que habría problemas. Aunque Suzuki Satoru no era más que huesos, era más pesado que ella. Por lo tanto, era más probable que Keeno se quedara sin aliento. Por supuesto, había hecho que Keeno llevase varias cosas, para que el peso extra mejore su equilibrio. Sin embargo, se hundiría en las arenas del desierto si cargaba demasiado. Keeno. Deberías haber esperado en la posada después de todo. Te enviaré de vuelta con un hechizo de teletransportación cuando lleguemos al objetivo. ¿Sigues diciendo eso incluso después de venir hasta aquí, Satoru? Contestó Keeno, como si no tuviera nada que decir. ¿Quieres decir que quieres completar el viaje con tus propios pies, verdad? Suzuki Satoru sonrió amargamente. Este fue un incidente de cuando estaban escalando un pico que se dice que es uno de los más altos de este continente. Aunque no habían logrado ver la llamada Cumbre Dorada, el recuerdo de la conversación que tuvieron mientras estaban en la cúspide de la creación y miraban hacia abajo aún estaba claro en su mente. Sí. En aquel entonces, también intercambiábamos palabras como esas. Todavía recuerdo que decíamos eso mientras estábamos atrapados en una avalancha. Sí. Bastante increíble, ¿verdad? Ese incidente había ocurrido a mitad de camino de la montaña. Si bien el uso de volar hubiera hecho las cosas lo suficientemente simples, las habría hecho demasiado aburridas, y por eso los dos decidieron usar su fuerza sobrehumana para escalar la pared rocosa. Entonces, se produjo una avalancha que oscureció su visión. Aunque los daños causados por el frío no perjudicaron a ninguno de los dos, el daño causado por la avalancha fue aún efectivo.
Por supuesto, se habían esperado algo así y se habían puesto a la defensiva, pero aún así había dejado una profunda impresión. Incluso después de haber sido enterrados por la avalancha, su inmunidad a los impedimentos de movimiento significaba que habían salido de la nieve al mismo tiempo, con lo cual se reían mucho. Las emociones poderosas fueron inmediatamente suprimidas debido a las cualidades especiales de los no muertos. Al volverse de buen humor, Suzuki Satoru hizo esa sugerencia, y Keno se había negado de la misma manera. Justo cuando estaba entrecerrando los ojos con nostalgia, una voz salió de detrás de ellos. Eso suena a genial. Tengo envidia. A mí también me gustaría hacerlo. La voz andrógina y muy distintiva, aunque algo confusa, venía de más atrás de Keno. Aunque Suzuki Satoru no podía ver a través de la severa tormenta de arena, debería haber un heteromorfo que pareciera un trozo de arena por allí. Era el cuarto asiento del nuevo Ainzo o algo Nurunuru. Era un vástago mutante de la raza Roper, un airdropper. Los airdroppers tenían una mente de colmena, pero ocasionalmente nacieron algunos que no formaban parte de ella. Y él era uno de ellos. Cuando Suzuki Satoru, Keno y Scraya encontraron al airdropper, indicó su deseo de viajar con ellos. Por cierto, no tenía nombre personal, por lo que Suzuki Satoru lo había llamado Nurunuru. Se suponía que era un nombre temporal al principio, pero había decidido usarlo. Su voz, aunque podría haber sido la de una mujer, estaba formada por dos tentáculos que estaban abiertos al final, llamados hilos de voz. Por lo tanto, un gran exceso de ruido entró en su voz en lugares como este. Sin embargo, tenía la habilidad especial de ser capaz de lanzar hechizos sin componentes verbales o somáticos, e instantáneamente lanzarlos mientras estaba quieto. Era realmente misterioso. Ja. No tengo la menor idea de lo que estás diciendo. Esa voz provenía del interior de la capa de Suzuki Satoru. Tampoco yo, güey. La voz se cortó a mitad de camino, probablemente porque la arena había entrado en su boca. Este era el quinto asiento del nuevo Ainzo o algo cristal de la raza Nator. Era una raza de menos de 20 centímetros de largo, con alas translúcidas que se asemejaban a las de las hadas, pero que parecían más bien insectos. Su similitud con las hadas fue utilizada para engañar y atacar a las hadas, porque eran una raza carnívora. Aunque no creía que fueran parientes de las hadas, los hechizos que solo afectaban a los humanoides y a los demi-humanos no les afectaban, por lo que se le consideraba un heteromorfo y se le permitió unirse a ellos. Sin embargo, también era inmune a los hechizos que deberían haber sido efectivos en heteromorfos, por lo que Suzuki Satoru siempre había tenido sus dudas sobre si este era el caso. Nurunuru era un hechicero psíquico, mientras que Cristal tenía la profesión de ladrón, es decir, la de asesina. Él y Cristal se habían enfrentado una vez durante un cierto incidente, pero se hicieron amigos después de otro incidente. Cristal, sería mejor que no hables. Aún así, ¿ha pasado tanto tiempo que sentirías nostalgia por ello? Fue hace unos 40 años, ¿verdad? ¿Lo hizo? Ha pasado tanto tiempo, Suzuki Satoru murmuró para sí mismo, y miró hacia adelante. El tornado azotó las arenas y oscureció completamente su visión, el cuerpo no muerto de Suzuki Satoru podía ver a través de la oscuridad, pero no a través de las tormentas de arena. Que no era igual en ese aspecto. Nurunuru no tenía ojos, pero podía obtener información sobre su entorno sintiendo las vibraciones que le rodeaban. Cuando lo dices así, hemos estado en todo tipo de lugares. Sí. Hemos estado, la voz feliz de Keno fue cortada repentinamente. Ble. La arena entró en mi boca. Por supuesto, Keno se había puesto una máscara antes de entrar en esta tormenta de arena. Era la amada máscara de la envidia de Suzuki Satoru. Prestarle a Keno una máscara que ella consideraba de mal gusto se debía en gran parte a que él quería gastarle una broma. La razón por la que la arena había entrado en la boca de Keno incluso con la máscara puesta era probablemente por el hueco creado cuando hablaba. Suzuki Satoru se rió para sí mismo de una manera que nadie podía oír. Sin embargo, ella había escuchado a Suzuki Satoru reír en silencio en medio de la salvaje tormenta de arena. Keno contestó en un tono infeliz. No es justo, Satoru. No es como si la arena te entrara en la boca. Por supuesto, güey. Cristal sonrió amargamente a Keno mientras le respondía. No, todavía hay una extraña sensación de que algo está entrando ahí. Aún así, ¿debería decir que no es nada desagradable, o debería decir que no me importa en absoluto? Es Ushurusu. No tengo ni idea de lo que estás diciendo. Sigue siendo injusto. Si tan solo tuviera un cuerpo como el tuyo, Satoru. No está bien así.
Si me preguntas, un cuerpo como el tuyo es mejor, que no. De esa forma, no te quedas atrapada en cosas molestas. Eso es porque una pelea estalla en el momento en que muestras tu cara, Saturn, así son las cosas cuando los muertos vivientes son odiados en todas partes. Aún así, también traes muchos problemas por tu cuenta, no. A veces, no se metía en situaciones difíciles cuando recogía información. Esto tendió a ser especialmente cierto en las zonas inseguras. Dicho esto, aunque era la más débil de los miembros del nuevo Ainzo Algoun, seguía siendo mucho más fuerte que el resto de las personas, y podía ocuparse fácilmente del punk promedio que pensaba que tenía algunas habilidades. El problema llegó en lugares con buena seguridad, debido a la gente que trató de llevársela por amabilidad. Si tenían malas intenciones, ella podría haberlo resuelto con violencia, pero era muy difícil tratar con su buena voluntad. Los heteromorfos que querían viajar en paz ocasionalmente se enfrentaban a estos problemas. Parece que los humanoides siempre son problemáticos, y si escondemos nuestras verdaderas formas, la gente nos mira con ojos curiosos. La condición de los humanoides en el gran esquema de las cosas era muy baja. Era porque eran débiles por lo que causaban problemas fácilmente. Cuando los dos suspiraron, se oyó un sonido de Gosu en sus pies. O mejor dicho, era un zdun. Suzuki Satoru se inclinó e investigó la proximidad del sonido. Pescó una roca de la arena. No, era una piedra de forma cónica que parecía más resistente que la roca ordinaria. Debe haber sido traída por el fuerte viento. Suzuki Satoru se tapó las orejas. Shuoushouun. ¿Qué opinas? Cof cof. Cuidado. No es solo una o dos de ellas. Hay un montón de piedras en nuestro camino. Podía escuchar los sonidos de innumerables objetos cortando a través de los vientos entre el sonido del vendaval. Era muy difícil evitar que esas piedras volaran hacia ellos en un lugar con poca visibilidad como este. Quizás estarían a salvo si estuvieran envueltos en una armadura extremadamente dura, pero era imposible usar ese tipo de cosas y caminar por el desierto. Este era definitivamente un ataque que podía aniquilar a cualquier expedición. Todos. Defiéndanse mientras avanzan. Keeno, ¿estás bien? No se sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran pasar a través de esto, pero como se trataba de escombros voladores arrojados por el tornado, detenerse aquí o construir un refugio carecería de sentido. Estoy bien. Sigue adelante. Shuon. Keeno respondió afirmativamente. También Nurunuru, o al menos, eso es lo que él pensaba. Nurunuru se lanzó un hechizo defensivo, mientras que Keeno usó el poder de la vampira definitiva, la elegida. Después de saquear toda la investigación del cuerpo del abismo, ella lo había investigado y obtenido este poder. Sin embargo, era un reino que se suponía que solo podía ser alcanzado por entidades más poderosas. Puesto que ella lo había logrado con un cuerpo débil, su potencia se vio muy reducida. En ese caso, deberían llamarla la pequeña elegida. Si había alguna dificultad, él planeaba prestarle un objeto mágico que la hiciera inmune a los proyectiles normales, es decir, a los que no estaban encantados, pero al parecer no era necesario. La larga túnica de Suzuki Satoru protegía el cuerpo de cristal, y lo mantenía a salvo de todo, excepto de las partículas de arena. Suzuki Satoru era inmune a todos los ataques por debajo del nivel 60. / Satoru. ¿Qué pasa, Keeno? Se está poniendo muy interesante ahora. No estaba siendo irónica ni burlándose de sus circunstancias. Sonaba como si estuviera disfrutando esto de todo corazón. Así es, Keeno. Suzuki Satoru sentía lo mismo. Fue esta dificultad la que los hizo felices a los dos, no, a los miembros del nuevo Ainzo Algoun. Haciendo amigos y vagando a lo largo y ancho del mundo con ellos. Presenciando toda clase de misterios y yendo a donde ningún hombre había ido antes. Por eso sabían que superar estas pruebas solo haría más dulce su alegría. Así que vamos. No te vueles por los aires. Sí. Esuou. Sí, Utf. Los escombros voladores les golpearon una y otra vez, pero a ninguno de ellos pareció importarles mientras avanzaban. Satoru. Aguanta. El hechizo parece que está a punto de desaparecer. Keeno. Cuento contigo. Está bien. Keeno tomó un pergamino de su bolsa y lo sacó, teniendo cuidado de no dejar que se volase. Más compás. Este hechizo de segundo nivel era una versión multiobjetivo del hechizo de primer nivel brújula. Esta fue la razón por la que estas personas pudieron, infaliblemente, seguir de cerca su destino. El ojo del tornado. Gracias, Keeno. Shuon. De nada, Satoru.
Por lo que puedo decir, no estamos lejos de nuestro destino. Ah. Lo tengo. Cada miembro del nuevo Ainzo Algoun tenía su propia parte de responsabilidad. Entre ellos, el segundo asiento, Keeno, el sexto asiento, Brandona, y el séptimo asiento, Muti, fueron los encargados de recoger información. Naturalmente, los demás también tenían sus propias responsabilidades. Esto no se había decidido después de una discusión, y tampoco se les había forzado a desempeñar su papel. Más bien, habían terminado así antes de que se dieran cuenta. Además, los tres se repartieron el trabajo entre ellos. Por cierto, el primer asiento, Suzuki Satoru, era el responsable de coordinarlos y del combate. Ignoraron el número cada vez mayor de piedras voladoras y su fuerza creciente, y en cambio avanzaron sin vacilar. Solo un poco más. Lo tengo. Shuun o, de. Y por fin, uaa. Su visión se aclaró. Keeno gritó de alegría. El viento desapareció repentinamente. Cuando miraron detrás de ellos, lo que parecían paredes negras se extendían para siempre hacia arriba y hacia abajo, a diestra y siniestra. Mirando a su alrededor, parecía como si hubieran entrado en un tubo gigante. Lo que vieron después de eso fue una vasta pero silenciosa extensión de pura arena blanca. Aunque se veía manchada por la onda ocasional, no crecía demasiado, y todo lo que podían ver en todas partes era blanco. Oye. Mira. El cielo. Como si se sintiese atraído por la voz de Keeno, Suzuki Satoru, Cristal, que había sacado la cabeza de la túnica de Suzuki Satoru, y probablemente también Nurunuru, todos miraron hacia el cielo. El cielo nocturno apareció a la vista, pero no era como un cielo nocturno ordinario. Las estrellas parecían estar muy cerca de ellos. Era como en los cuentos de hadas de los niños. Las grandes y brillantes estrellas brillantes daban la impresión de que podían tocarlas con la mano. Le hizo pensar en el pasado, cuando se pararon en la cima de la montaña más alta del continente, la distancia al cielo le hizo sentir como si la cima que había ascendido hubiera sido aún más alta. ¿Pero por qué? ¿Por qué las estrellas parecen tan cercanas a nosotros? Quizás se deba a la difracción atmosférica. Los hilos de la voz de Nurunuru vibraron como él explicó. Suzuki Satoru simplemente asintió. Mi suposición es que la atmósfera se ha deformado, formando lo que parece ser una lente gigantesca. Quizás fue causado por el tornado. Ese podría ser el caso. ¿Qué fue todo eso? En otras palabras, ¿hay algo como un telescopio sobre nuestras cabezas? ¿Un telescopio? ¿Es una de esas cosas inventadas por esa extraña tecnología llamada ciencia? La ciencia es tonta, las cosas que hace no se pueden comparar con los objetos mágicos. Cristal no era ni un poco tímida al decir eso. En realidad, el hecho de que la magia pudiera crear algo de la nada significaba que no había nada malo en decir que era mejor que la ciencia. Esto era solo una hipótesis, pero Suzuki Satoru sentía que toda la tecnología que entendía podía ser reproducida a través de la magia. Sin embargo, aprender magia requería talento y la aptitud de cada uno era diferente. Algunas personas podían aprender magia y otras no. Las palabras de Cristal indicaban que pertenecía al grupo anterior. Suzuki Satoru aplaudió. Ahora, investiguemos la fuente de este fenómeno antes de que el tornado desaparezca. De acuerdo, pero no parece que haya nada. La causa de este fenómeno sigue siendo un misterio. Tampoco puedo sentir ninguna turbulencia en los elementos de por aquí. Líder, ¿crees que esto fue causado por un hechizo? Suzuki Satoru lanzó un hechizo y miró a lo lejos. Nada tampoco. No fue causado por un hechizo, creo. Keeno voló a una cierta altura, y luego descendió al suelo. No veo nada que se parezca a un edificio por aquí, ¿qué demonios es esto? ¿Un fenómeno natural? Es la única manera de explicarlo, ¿no? Después de escuchar a Suzuki Satoru decir eso, los otros respondieron de acuerdo. De la misma manera que existían las cascadas inversas que fluían hacia arriba, había muchas vistas extrañas en este mundo que eran acontecimientos naturales. En cualquier caso, vayamos al centro del tornado y echemos un vistazo. Después de eso, exploraremos un poco y si no encontramos nada, iremos a mirar las estrellas. Nadie se opuso a esto, y el grupo voló hacia el centro del tornado con Cristal a la cabeza. Y entonces, aquí no hay nada. ¿Nada, No debería haber nada, ¿verdad? Qué lástima. Ese fue el resultado de una búsqueda general. ¿Qué debemos hacer ahora, líder? ¿Seguir buscando? Suzuki Satoru se encogió de hombros ante la pregunta de Nurunuru. No hay necesidad, supongo. Si no podemos encontrarlo, entonces no podemos encontrarlo.
No tiene importancia. Además, nuestro objetivo era ir a donde nadie había puesto los pies antes, y como ya lo hemos hecho, cada uno es libre de hacer lo que quiera hasta que el tornado desaparezca. Entonces iré a dar un paseo por la zona con Lu. Ah. Bueno, eso también está bien. Entiendo. Vamos, entonces. ¿De verdad vas a ir? Entonces ten cuidado de no desviarte demasiado. Los dos expresaron su reconocimiento cuando se fueron juntos. A pesar de lo que Suzuki Satoru había dicho, no estaba preocupado por su seguridad. En términos de Yggdrasil, estaban fácilmente por encima del nivel 40. Estaban entre los seres más poderosos del mundo, y los dos tenían excelentes habilidades sensoriales. Incluso si les tendían una emboscada, eran lo suficientemente hábiles como para volver con vida. Satoru, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quieres ir a dar un paseo por aquí también? Sí. Keino empezó a correr. Sus huellas marcaban la arena blanca y pura. Suzuki Satoru siguió sus huellas, sus pasos un poco más largos que cuando solía caminar con Keino. Aún así, esto estaba bien para Suzuki Satoru. Al final, Keino se sentó en la arena y se recostó lentamente. Suzuki Satoru se sentó a su lado, y luego se acostó con ella. Las estrellas son tan grandes. Sí, son muy grandes. Si tan solo sus compañeros, sus amigos de Ainzo o Algoun, pudieran ver este maravilloso espectáculo. Esos eran recuerdos de hace unos 200 años, y después de cada aventura con Keino y los otros, gradualmente se habían desvanecido. Pero mientras recordaba las caras de los únicos amigos que había tenido, Suzuki Satoru miró las misteriosas vistas con nostalgia en su corazón. Aún así, esto es realmente increíble. Sí, ver esto significa que nuestro viaje no fue en vano. Sí, los dos yacían en la arena en silencio, mirando esta maravilla del mundo, una maravilla cuyo velo de misterio nadie más había logrado retirar hasta ahora. Y luego, las estrellas se encogieron gradualmente, o quizás estaban volviendo lentamente a la normalidad. Suzuki Satoru se levantó, y vio las paredes del tornado que les rodeaba retroceder lentamente. Se acabó, ¿eh? Sí, va a terminar. Pasarán otros 30 años antes de que podamos ver algo así. Ahora bien, ¿quieres contarles a los demás lo que vimos aquí? Preguntó Suzuki Satoru a Keino, quien se levantó y agitó la cabeza. ¿Cómo puedes ver el arco iris si no atraviesas la tormenta? Eso tiene sentido, tienes razón. Mira, me las arreglé para sacar lo mejor de ti ahora mismo. Suzuki Satoru sonrió. Oh, Dios mío, ustedes dos parecen muy felices. ¿Pasó algo especial? Nada especial, no. Los otros dos probablemente habían visto cómo el tornado comenzaba a desvanecerse, por lo que habían regresado. No parecían tener ningún hallazgo. Tal vez realmente habían estado paseando por ahí durante un tiempo. Volvamos a la posada, entonces. Sí. Haz los honores, Satoru. Pero antes de eso, olvidémonos de la arena. Es solo un poco, pero no quiero traerla de vuelta a nuestra habitación. Todo el mundo registró su ropa y se sacudió la arena. Nurunuru llevaba una prenda que Suzuki Satoru le había prestado, y ayudó a los demás a limpiar sus ropas. Después de eso, Suzuki Satoru lanzó portal, y el grupo regresó a su habitación en la posada. Nos iremos, entonces. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos por su arduo trabajo. Espero que tengan una buena noche. Nurunuru y Cristal, que estaba sentada sobre su cabeza, salieron de la habitación. Estoy tan cansada, dijo Keino. Sin embargo, eso no tenía sentido. Ambos eran no muertos, y no se podían agotar. Sin embargo, Suzuki Satoru entendió su significado. Su fatiga no era del cuerpo, sino de la mente. ¿Tú también estás cansada, Keino? Suzuki Satoru se quitó la túnica de su cuerpo y se cambió a algo más en un instante. Esto se debió a que la bata que había estado usando antes tenía un efecto de cambio rápido. Keino se cambió de manera similar. Suzuki Satoru se sentó en el sofá de la habitación y sacó lápiz y papel de su inventario. Este era su diario. No escribía en él todos los días, sino solo cuando ocurría algo especial. Por lo tanto, solo estaba en su cuarto libro después de 200 años. Abrió una nueva página, planeando escribir lo que había visto hoy, pero luego sintió que un peso familiar le presionaba. Keino, ¿por qué no te das un baño? Estaba planeando hacer una anotación en mi diario, sí, adelante, escribe. Eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo se supone que voy a escribir mi diario contigo encima de mí? Entonces puedes escribirlo en el camino de regreso.
En su corazón, Suzuki Satoru agitó la cabeza y suspiró. Bien, 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 como ordene mi princesa. Bien hecho, mi caballero. Yo era su mago de la corte la última vez, pensó Suzuki Satoru mientras cerraba su diario. Aunque él podría haberla ignorado y seguido escribiendo en su diario, eso le causaría problemas en el futuro. Mientras que las intensas emociones de los no muertos se reprimían rápidamente, dejar que los sutiles rencores se construyesen solo los hacía más fuertes. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Dónde deberíamos ir? Estaba pensando, en el pasado, las grandes naciones en el centro eran solo lugares por los que pasábamos. Tal vez deberíamos establecer una base para nosotros mismos para que podamos recorrer los alrededores. Tal vez podríamos buscar en una ciudad abandonada. Había muchas naciones en el centro del continente donde las especies humanoides estaban en el fondo del tótem. Eran todos países problemáticos para gente como Keeno, de aspecto humanoide. Si bien permitían a los viajeros ciertos derechos, no eran en absoluto lugares seguros. Por ejemplo, una vez fue tratada como una comida fugitiva en el mercado de una nación orca. Y en la tierra de los minotauros, alguien había dicho hay que ver cómo tratan algunos a sus esclavos, y ella también había experimentado la llamada vida de esclavo. Cosas problemáticas como esa le habían pasado a ella. En el caso de los primeros, lo había encubierto rompiéndoles un par de brazos y parte de sus costillas. En cuanto a estos últimos, les había dejado experimentar la vida de esclavos por sí mismos y luego les preguntó cómo se sentían. ¿Una ciudad abandonada? ¿Entonces te refieres a aquella en la que dicen que mucha gente murió porque Zuleaters aparecieron? Parece que toda la ciudad fue preservada intacta, exactamente. La entrada está prohibida, pero podemos ir si queremos, ¿verdad? Sí, ir allí suena bastante bien. Suzuki Satoru se rió. Durante muchos años, habían estado en lugares donde la gente normal no podía poner un pie. O mejor dicho, si se enteraran de algún santuario o lugar divino, se encargarían de ir allí. En cuanto a por qué, bueno, fue porque una vez encontraron un artículo de clase mundial allí. Así fue como Keeno obtuvo su objeto, la mándala de los dos mundos. Habían visto otros objetos de clase mundial durante su viaje. Sin embargo, tenían dueños, así que no los incautaron. Suzuki Satoru originalmente quería tomarlos, pero no lo hizo, porque tenía a Keeno a su lado. Después de todo, no quería hacer nada incómodo como asaltar a la gente delante de Keeno. El mándala de los dos mundos había sido alguna vez un tesoro nacional, pero el país que había servido de santuario había sido destruido, y luego un nuevo país había surgido en su lugar. Así, fingieron que no tenía dueño. En compensación, dejaron atrás muchos objetos y gemas enormes, y así sucesivamente, por lo que los dos lograron sortear ese obstáculo en particular. Pero quiero ir hacia el oeste. ¿El oeste? ¿Qué hay por ahí? Miró a través de sus recuerdos, pero no podía recordar nada digno de mención en el oeste. Bueno, es información de Muchan. Dijo que 3 países habían caído en el norte del continente. Por lo tanto, quería ir hacia el oeste y ver qué está pasando. Ya que era información del séptimo asiento, debería ser verdad. Se veía completamente diferente a lo que el lindo apodo de Muchan sugeriría, pero quizás era diferente a los ojos de su madre, o quizás de su hermana. Suzuki Satoru descartó por un momento la cuestión de su apariencia y empezó a recordar el mapa del mundo. El noroeste, fronteras, recordó que hace 200 años, había algunas naciones humanas allá arriba, pero como estaba en el centro del continente, no había pensado mucho en ello. Bueno, es cierto que la destrucción de naciones no es algo poco común, pero para que 3 caigan a la vez, había monstruos increíblemente poderosos en el mundo, y a veces aparecían, aniquilaban a 1 o 2 naciones, y luego nuevos países ocupaban su lugar. Es cierto que algunas naciones grandes no pueden ser destruidas tan fácilmente, pero no es raro que tales cosas sirvan de pretexto para los disturbios internos o la invasión, lo que a la larga conduce a la destrucción de la nación. Pero para su recuerdo, no había oído que varios países fueran destruidos al mismo tiempo. ¿Qué demonios pasó? Justo cuando Suzuki Satoru estaba a punto de darse la vuelta y mirar a Keeno, que estaba tendida de espaldas, la oyó exclamar Ak. Malvado. No te muevas. Después de ti, después de ti. Suzuki volvió a caer sobre la mesa y Keeno lo montó una vez más. Bueno, creo que dijo algo sobre un nido de demonios realmente poderosos apareciendo. ¿Un nido de demonios poderosos? Milímetros. ¿Cómo se llamaba? ¿La gran tumba subterránea de Nazarik? ¿Eh? Ese nombre me sonaba un poco familiar.
Fin del volumen 14. Overlord de Villages y de Story, hojas de personajes. Nombre. Ken of Risinburn. Títulos. Princesa vampiro del país perdido. Segundo asiento del nuevo Ainzo Algoun. Residencia. No residencia permanente, con Sator. Cumpleaños. 41 del día azul. Pasatiempos. Viajar en todo el mundo, haciendo turismo con otros niveles raciales. Verdadero vampiro, ancestro, nivel 7. Uno menor, ancestro, nivel 4. Niveles de clase. Vampire Princess nivel 3. Hechicero nivel 8. Sage nivel 5. High Sage nivel 7. Carácter del personaje. Esta era solo una posibilidad de cómo podría haber resultado la vida de la chica que eventualmente se llamará Evileye. Su información proviene del epílogo. Ella estaba protegida por Suzuki Satoru a lo largo de la historia y, como resultado, tenía muchos menos niveles en comparación con Evileye. La experiencia de aventurarse con él también hizo que adquiriera diferentes niveles de clase. No se especializó en la magia elemental, ya que sus pasatiempos también han cambiado, optando por adquirir niveles de clase que respaldarían y compensarían las debilidades de Satoru, por ejemplo, la recopilación de información. Esto le hizo sentir mucho cariño por ella. Otra razón para este afecto es, por supuesto, el hecho de que ella es un miembro del gremio. Su talento es que cualquier magia que observe ser lanzada o lanzada sobre ella podría ser guardada y lanzada cuando quiera. Esto incluye Super Tier y Wild Magic. Los requisitos previos de lanzamiento, como los niveles de habilidad, se tratan automáticamente como se cumplen. Sin embargo, todos los hechizos se escalarán a su nivel de habilidad y todos los requisitos de componentes de hechizos se seguirán aplicando. Por ejemplo, si ella lanza el hechizo Super Tier Fallen Down, ella tendría que sentarse durante el largo tiempo de lanzamiento y hará menos daño en comparación con Ainz. Tampoco puede simplemente eliminar un hechizo guardado sin lanzarlo, y el hecho de que solo pueda lanzarlo una vez es también una debilidad. Depende de ella qué hechizo salvará, pero como verás, es muy poco probable que ella use su talento. La razón por la que se convirtió en un vampiro en lugar de en un zombie es porque su talento había copiado y lanzado accidentalmente el hechizo de magia salvaje de Cure-Elim, lo que la hizo absorber las almas de todos los que la rodeaban. Esto convirtió a su no muerta al igual que Cure-Elim y el hechizo está constantemente activo, la mecánica exacta difiere, haciendo que su talento sea inútil. Si desactiva la magia mágica contaminada de Cure-Elim utilizando su talento para salvar otro hechizo, se convertiría en un zombie poco inteligente. Aunque ella es la segunda sede de la nueva Ainzo Algoun, sus habilidades y niveles de combate son los más bajos. Aún así, logró ganarse el respeto de cada miembro a través de su experiencia y conocimiento acumulados a lo largo de los años, además de su capacidad para curarse como sabio. Dado que apoyar a Satoru era su principal prioridad, realmente no importaba quién era el segundo al mando. Nombre. Cure-Elim igual los Malvar. Título original. Señor Dragón. Título actual. Elder Coffin Señor Dragón. Residencia. Monte Keitenias. Cumpleaños. Desconocido. Pasatiempos. Poder de almacenamiento. Niveles raciales. Dragón nivel 10. Dragón joven nivel 10. Dragón adulto nivel 10. Dragón antiguo nivel 10. Dragón anciano nivel 5. Dragón antiguo nivel 5. Vampiro verdadero, ancestro, dragón, nivel 1. Niveles de clase. Lanzador primitivo nivel 10. Nigromante, dragón, nivel 7. World Connector nivel 9. Overdragón nivel 10. Soul Desecrator nivel 7. Sorcerer nivel 1. Carácter del personaje. Que no Embern. Algunos de los Dragon Lords han estado reuniendo fuerzas y aliados en preparación para la próxima oleada de jugadores. Se han formado en una alianza suelta, juntos, los 6 Dragon Lords cofundadores igualarían las probabilidades en una pelea contra un jugador de nivel 100. Cure-Elim formó parte de esta alianza. El hechizo de magia salvaje que desarrolló llamado Extinguish Soul fue uno de los hechizos más fuertes y atroces, con solo otros 5 hechizos de magia salvaje existentes, más uno que no es tan atroz sino tan fuerte, comparable a ella. Extinguish Soul es una forma maligna de la magia salvaje del Señor del Dragón de la Oscuridad Profunda. El hechizo mataría a cualquier ser que no sea aquel con la protección del mundo. También consume el alma de los muertos, lo que hace imposible que funcione un método común de resurrección. Sin embargo, el hechizo fue sorprendentemente ineficiente. El dragón no muerto Cure-Elim solo podía usarlo 3 veces consecutivas como máximo. Normalmente, un señor dragón no muerto no puede usar magia salvaje, pero Cure-Elim desarrolló su propia magia salvaje que absorbería las almas en un área circundante para tapar los agujeros en su cuerpo espiritual, agujeros que se formaron cuando se convirtió en no muerto.
Sin embargo, es como si tuviera una barra de maná que no se regenera, una vez que el alma se consume por un hechizo, no puede recuperarse y, por lo tanto, debe buscar más cada vez que lanza un hechizo. Se convertiría en un dragón zombie poco inteligente si agotaba todas sus almas, por eso conservaría algunas almas para poder utilizar magia salvaje menos poderosa en caso de emergencias. Un señor dragón que podría usar magia salvaje no puede usar magia escalonada, pero al salir de su forma de señor dragón, Kurelin podría usar magia escalonada de la clase nigromante. Usó esta laguna para ganar aún más poder. Es obvio que fue derrotado debido a la falta de experiencia, la indiferencia hacia la magia escalonada, la escasez de inteligencia y la falta de cooperación de sus aliados. Sin embargo, Kurelin sigue siendo una existencia cuya derrota requeriría la potencia de fuego o la resistencia para matar con facilidad al menos a 1.000.000 de zombies, la posesión de un objeto del mundo u otros señores del dragón. Es casi imposible de vencer solo, pero incluso si reúnes un equipo para luchar contra él, es probable que caigan en Extinguish Sul. Es por esto que Suzuki Satoru fue un contraataque perfecto para Kurelin. Dicho esto, Kurelin no puede usar Extinguish Sul si no fuera un no muerto, pero si está determinado a hacerlo o a morir por él, puede ser posible que lo lance una vez. Es por esto que Suzuki Satoru fue un contraataque perfecto para Kurelin. Dicho esto, Kurelin no puede usar Extinguish Sul si no fuera un no muerto, pero si está determinado a hacerlo o a morir por él, puede ser posible que lo lance una vez. Es por esto que Suzuki Satoru fue un contraataque perfecto para Kurelin. Dicho esto, Kurelin no puede usar Extinguish Sul si no fuera un no muerto, pero si está determinado a hacerlo o a morir por él, puede ser posible que lo lance una vez. Palabras del autor, Maruyama Sensei. Y así debo decir que, este es el 14º volumen del libro para mí. Por lo tanto, mientras pido disculpas a las personas que esperan el volumen 14, el corazón de Maruyama está lleno de la sensación de que ha terminado el volumen 14. El siguiente será el volumen 15. ¿Cómo te sientes después de leer esta historia? ¿Crees que Suzuki Satoru, como MC de una LN, se siente diferente de lo que ha sido Overlord hasta ahora? La escena de la batalla en este libro podría haber terminado siendo confusa. Originalmente, tal vez hubiera sido necesario decir algo como por eso lo hizo y así lo hizo, pero yo lo omití deliberadamente. Esta obra realmente supone una gran carga para sus lectores. Tal vez haya fracasado como autor de LN, pero como he dicho muchas veces, personalmente creo que no importa si no lo entiendes. Por cierto, mientras mi editor sigue diciéndome por favor, hazlo más fácil de entender, no lo he oído decir eso recientemente. Como que no quiero referirme claramente a Mare como un hombre y todo eso. Mientras he estado usando mis propios términos inventados, así que creo que todos los que saben lo entienden, ¿verdad? Pero entonces el editor me detuvo de hacer eso. Ah, qué nostálgico. Esa es una historia de detrás de las escenas cuando estaba escribiendo el primer volumen. Se suponía que iba a ser un bono de edición de lujo, pero egoístamente insistí en que lo publicaran como un libro. ¿Se siente como si pudiera estar en los estantes con los otros volúmenes? Si es así, eso me haría muy feliz. Además, originalmente quería añadir las historias del primero de los 13 héroes al final, pero sentí que se desordenarían con el tono del epílogo, así que lo eliminé. Tengo la sensación de que Overlord terminará sin que esas historias sean contadas. Ahora, mis pensamientos sobre los diversos personajes. Satoru-san. Es un hombre que rutinariamente juega sucio para ganar. Deberías haber visto lo noble que era cuando luchaba contra Shaltear. Dicho esto, este Satoru-san es el que se presenta como un buen tipo en general. Tal vez sería así si no fuera por Nazarik. ¿Se parece a alguien más? Pero debería tener una personalidad tan retorcida como su encarnación de línea principal. Keeno-san. Consiguió la felicidad en esta historia. Muy bien, entonces, ejem. En cuanto a lo que sucederá después del epílogo, Maruyama tiene una vaga idea de eso en su mente. Pero por favor, imagínense lo que quieran, todos. Pero, ¿cómo se desarrollarán las cosas? ¿Pelearán? ¿Correrán? ¿O se reunirán? ¿O quizás un camino aún más diferente? Me alegraría mucho que pensaras si pudiera escribirlo cuando te vayas a la cama. Tengo la sensación de que si Satoru compartiese sus conocimientos con ellos, el nuevo Ainzo Algoun podría acabar con las Pléyades por sí solo. Serían el equipo soñado del mundo. Bueno, mientras ningún otro ser poderoso se una a la batalla. Kurare Lin-kun. Cualquiera que haya visto la hoja de personaje al final del libro debería entender que está 5 niveles por debajo de Satoru, así que Satoru puede vencerlo sin duda alguna. Te equivocas, si lo piensas.
Aunque ambos sean de nivel 100, Touchmesan es mucho más fuerte que alguien con 100 niveles de trabajo. En contraste, como miembro de la raza dragón y con poderosas clases de trabajo, Kurelin-kun es en realidad más poderoso de lo que sus 95 niveles implican. Por supuesto, gracias al ajuste de daños basado en el nivel, sus probabilidades de victoria son menores. Si realmente existe o no en las novelas principales es un secreto por ahora. Pero si existe, sus 200 años de estudio y acumulación significan que tendrá menos debilidades que en este libro. Bueno, así es como me siento sobre todo eso. Bueno, espero verlos en el próximo volumen, que sale a mediados de este año en el calendario Maruyama. Bien. 2019 Abril Maruyama Golden.